Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey Desnudo y hay un comentario que necesito hacer porque quedé bastante horrorizado. Primero que nada, sobre las movilizaciones de ayer en México no voy a hablar acerca de la violencia. Primero porque evidentemente hubo actos de violencia, pero el gobierno afirma que el objetivo de las manifestaciones era precisamente la violencia, mas no lo ha demostrado. Por otra parte, uno que pasó sus manifestaciones sabe que es muy fácil enviar provocadores y el gobierno lo hizo constantemente, nos lo hizo el gobierno del PRI muchísimas veces, mandar provocadores para generar la violencia y entonces poder acusar a los manifestantes de violencia. De eso tampoco hay pruebas. Y como no hay pruebas de nada, solo queda lamentar la violencia y esperar que algún día haya una investigación seria sobre los acontecimientos de ayer, 15 de noviembre, en México. Pero no me voy a referir a eso. Me voy a referir a algo que nos reíamos quizás hace muchos años de un poema de José Emilio Pacheco, que se llama Antiguos compañeros se reúnen y que dice, ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Algunos afortunadamente no, pero otros sí. Y voy a hablar precisamente de lo que escribí hoy en mi Substack sobre la bajeza de Pedro Miguel. Pedro Miguel es uno de los ideólogos del régimen morenista. Su nombre real es Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya y no encontró forma mejor de denigrar la movilización de protesta del 15 de noviembre que burlarse de unas personas mayores de edad, que ya tiene 67 también Pedro, que le parecía a su preclara inteligencia contrastaban de manera cómica con la convocatoria de la protesta, que estaba dirigida principalmente a jóvenes, estaba firmada por la generación Z y que fue una protesta desencadenada por el asesinato brutal del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, aunque fue alimentada y preparada por una serie de reclamaciones ciudadanas a las cuales han sido ciegos y sordos Pedro Miguel, su aconsejado Andrés Manuel López Obrador y su actual aconsejada Claudia Sheinbaum, además de toda la corte de beneficiarios del régimen, problemas de criminalidad, salud, inseguridad, desapariciones, vivienda, todo lo que no ha resuelto el gobierno que prometió resolverlo todo. A alguno de sus empleados, Pedro le encargó, según parece, hacer un montaje de un grupo de 7 personas cuyo centro ocupaba una mujer muy mayor en silla de ruedas. Ella llevaba una cartulina con la foto del alcalde asesinado 2 semanas atrás, Carlos Manso, y este recorte de la gente lo pegaron ante una tienda de Forever 21. Porque son muy jóvenes, todo jocosísimo, todo sarcástico, un jolgorio maravilloso, sonrisas de esas que se conceden desde el poder hacia los que aplauden abajo. Vea usted, por ejemplo, el último discurso de Nicolae Ceausescu para entender esta figura. La fotografía manipulada fue tomada por Pedro Miguel en su cuenta de Twitter o X, como quiera usted, que me tiene bloqueado, por cierto, cosa que no es nada sorprendente, ya hemos hablado de por qué, para añadirle la coletilla cómica, sarcástica, aguda, seguramente que al autor le parece ingeniosísima. Ustedes no lo entienden porque son chairos atolizados, pero la juventud es una cuestión de actitud. Chairos son incondicionales de Morena y atolizados son personas a las que se les dan prebendas para que aplaudan al poder. A mucha gente, como Pedro Miguel, se les llama chairos atolizados. Y remataba esto, Pedro Miguel, con un emoji que significa, según los sitios especializados, alguien que resopla con desprecio en señal de superioridad, se muestra orgulloso y triunfante sobre otro. Es un éxito más del consejero del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y ocupante sucesivo a lo largo de los años de numerosos cargos bien pagados. De inmediato, Pedro Miguel recibió el apoyo de otro distinguido miembro de la cofradía que sangra el presupuesto con el cobro de millones. Me refiero a Monero Rapé, de nombre real Rafael Pineda, director de la revista El Chamuco, publicación que ha recibido al menos 5 millones de pesos mexicanos en contratos de los gobiernos de Morena y cuyo otro director, Rafael Barajas el Fisgón, también es del Instituto de Formación Política de Morena, unos ideólogos, vamos, absolutamente de comedia. En esta foto podemos ver a Rafael Barajas el Fisgón a la izquierda, seguido de Claudia Sheinbaum, que es la que les entrega los beneficios, José García Hernández, llamado así Moreno Hernández, y Rafael Pineda, que se hace llamar Moreno Rapé. Haciendo gala de su calidad como humorista y finísimo comentarista político, Monero Rapé desplegó su prosa retuiteando a su formador político y cómplice Pedro Miguel, añadiendo, están más frescas las momias de Guanajuato. Para quien no lo sepa, las momias de Guanajuato son una colección de más de un centenar de cuerpos momificados naturalmente por las condiciones del suelo del cementerio de Santa Paula, Guanajuato, y que han sido exhumados desde mediados del siglo XIX hasta bastante recientemente. El único problema para la agudeza, la inteligencia, el ingenio, la jocosidad, la gloria sonriente del cardenal Richelieu de impresora 3D y el pintamono Servil Rapé fue que
la mujer de la que se burlaban, la de la foto, la de la silla de ruedas, es la abuela del alcalde asesinado, Raquel Ceja, que por lo mismo fue a la manifestación de ayer. ¿Qué me van a decir? ¿Que no lo sabían y que de haberlo sabido no habrían desplegado su habilidad para la comedia Pedro, Rapé y toda la tropa que los retuiteó entre carcajadas, tratando de denigrar así una protesta que no se han interesado en comprender siquiera? Y véase mi Substack de ayer, criminalizar la protesta, que pongo el enlace en la descripción para ver a qué me refiero. ¿Qué me van a decir? ¿Que su decencia hacia los manifestantes que ejercen su derecho constitucional, mientras no lo derogue el gobierno morenista, que puede que tarde poco, depende de si quedan bien o quedan mal denigrarlos, si es políticamente rentable o no, si puede uno burlarse de los ancianos en sillas de ruedas, si nos viene bien? Porque Miguel rápidamente borró su tweet. ¿Acaso fue vergüenza? Es de dudarse. Es un gobierno que no ha tenido ninguna vergüenza. Se ha disculpado con los manifestantes, se ha disculpado con la familia del asesinado alcalde Carlos Manso. Por favor. Este gobierno, igual que el PRI, no se disculpa nunca. No asume ninguna responsabilidad por absolutamente nada de lo que ocurre en el país. Todo fue culpa de los que vinieron antes de López Obrador. La indecencia, más que ninguna otra cosa, marca la diferencia entre quien busca resolver problemas desde el poder de quien busca solo el poder, mantenerse en él con cualquier argucia demagógica, con cualquier bajeza, con cualquier instrumento, especialmente deslegitimando a toda oposición o crítica y acusándolos de todo tipo de fantasías, lo que nos hizo el PRI a nosotros. Algunos de ellos los he oído llamar fachos a personas que genuinamente pertenecieron y siguen perteneciendo a la izquierda, a la que si estos alguna vez pertenecieron, ya la abandonaron hace mucho. Mire, yo suelo considerarme un buen juez de la gente. En su momento recomendé, por ejemplo, que Alejandro Aura no fuera convertido en responsable de la cultura en la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, porque yo sabía que no era de fiar. Y tanto no lo era que un año después de terminar su encargo, estaba en la campaña panista y acabó como diplomático del presidente Fox. Y preví la similar traición de Felipe Ehrenberg, también integrado a la diplomacia, y de Jorge Castañeda, vergonzoso secretario de Relaciones Exteriores, todos ellos ungidos y beneficiados por Vicente Fox, el PAN, la derecha de la que abominaban. Pero con Pedro Miguel y con algún otro, pero que esa es otra historia, reconozco que fallé. Le cuento a usted. Era diciembre de 2002 y Pedro Miguel Arce, hoy ideólogo del régimen, beneficiario de sus prebendas, pavo real de la revolución que afirma que ocurre en lo que llama el momento más esplendoroso de la historia de México. México está viviendo el momento más esplendoroso de su historia. Tenía entre sus negocios una especie de revista web llamada Ciberoamérica. Y yo escribí allí durante 2 o 3 años desde España, como lo hago hoy, gratuitamente. Y lo aclaro porque yo pensaba que su dueño Pedro Miguel era un hombre honesto y comprometido con la gente y no con el poder, y por lo tanto escribir artículos defendiendo las mejores causas me parece correcto, aunque yo no lo cobre. Era, digo, diciembre de 2002, hace ya tantos años, y un escándalo creciente en México era el asesinato continuado de decenas y decenas de mujeres en Ciudad Juárez, mientras el gobierno del PAN, como el gobierno de Morena hoy, miraba para otro lado y se desentendía de los muertos, de la sangre, del dolor y del sufrimiento. Sobre ese tema escribía yo en El negocio de Miguel Arce. Tal vez las familias, la sociedad indignada y sobre todo las víctimas deberán esperar a que las instancias internacionales presionen al gobierno mexicano, a que haya un escándalo mayúsculo en Estados Unidos o Europa, a que cambie el gobierno otra vez prometiendo el fin de la impunidad, a que aparezca un detective incorruptible, a que surja un investigador de novela, a que ocurra un milagro. Debo decir que esto nunca ocurrió y nunca hubo justicia para las cientos de mujeres asesinadas en los alrededores de Ciudad Juárez. En 2025 puedo decir por desgracia lo mismo sobre la sociedad indignada y el gobierno mexicano, el nuevo gobierno mexicano que también le da la espalda. Gobierno lleno de viejos manifestantes que antes eran criminalizados por protestar contra un gobierno del PRI indolente, ciego y sordo a todo lo que no fueran elogios, e íbamos juntos por la calle, ellos y yo, y que son hoy los gobernantes que criminalizan a otros por protestar contra un gobierno de Morena indolente, ciego y sordo a todo lo que no sean elogios. Manifestantes de ayer como la propia presidenta Sheinbaum y como Pedro Miguel y su corte de incondicionales lamezuelas y psicofantes. Gente a la que se le dio la confianza de que cambiarían la realidad mexicana para bien y que solo se han mimetizado en el viejo PRI, a cuyos miembros reciben a diario en su seno, solo que ahora con una indecencia y una bajeza muy superiores a las del antiguo PRI. Es el gobierno de la absoluta desvergüenza
es el gobierno de la indecencia. Algunos, como a los 20 años, seguimos protestando contra los gobiernos indecentes, contra los gobiernos que dicen que defienden al pueblo, que los pobres primero, siempre y cuando los pobres y el pueblo no molesten ni pidan cosas y se limiten a aplaudir. De este lado no recibirán aplausos.